Bueno, el tema de hoy es igual de interesante que el del mes pasado y es que hoy vamos a hablar de la labor de los tutores en el centro. Y para ello nos hemos traído profes que son absolutamente ejemplares, que son Pablo, que debuta como tutor este año en el IES Valle de un grupo de tercero de ESO, y tenemos a Eva, que lleva ya más tiempo en el centro, que es tutora este año de cuarto de ESO, igual que el anterior. Además, también contamos con la ayuda de nuestro gran orientador que sirve para coordinarnos a todos siempre, Juan Carlos. Y vamos a explicar una serie de cuestiones para que, bueno, si un padre o un compañero nos está escuchando, diga ¿qué es eso de ser tutor? En fin, Pablo, ¿qué funciones se le asigna a un tutor? Bueno, yo creo que en primer lugar el profesor tutor va un poco más allá de ser un mero profesor de una asignatura, y yo creo que sobre todo es estar pendiente de su alumnado, no solo en lo académico, sino pues en el comportamiento, en sus preocupaciones, un poco creo que guiarlo en todo ese curso. Eva, Pablo ha mencionado un detalle que es muy interesante, y es que ha hecho una diferencia entre el profe ordinario y el profe tutor. ¿Qué diferencia verías tú en el trato que se produce entre los profes que son tutores y los profes que simplemente dan clase en una clase? Supuestamente, digo supuestamente porque no me ocurre a mí igual, o es una excepción porque yo doy la materia de educación física. El tutor normalmente con su grupo clase tiene un contacto más estrecho, los conoce, parece ser mejor. En mi caso es una excepción, como digo, porque educación física lo veo dos horas a la semana, y hay profesores, compañeros míos, que le dan a mis alumnos hasta 6 horas a la semana. O sea, ese profesor le da más horas que yo. Creo que puede tener hasta un vínculo más estrecho que yo misma. Sin embargo, sí que es cierto que las horas de tutoría, que son específicas para tratar ciertos temas con el alumnado, se crean vínculos, tú conoces al alumno más profundamente, porque en esos debates o en esos planteamientos que se dan en clase el alumno se expresa, cosa que a lo mejor en otras materias pues no pueden hacer. Entonces, ya te digo, por una parte te digo el que sí, el que el tutor tiene otra relación más estrecha, por otra parte, y en mi caso, no los veo tanto como me gustaría. Eva nos ha dicho que nos ha mencionado que los alumnos que están en una tutoría normalmente suelen acudir al profe tutor para resolver ciertos problemas o para contarle ciertos obstáculos que tienen. Pablo, ¿cuál ha sido tu experiencia al respecto? Hombre, yo creo que al final ellos ven como una figura importante a lo largo del curso, y acuden a él porque yo creo que, como ha dicho Eva, es al que más conocen, con el que más vínculo tienen, y pienso que acuden a él por eso mismo, porque es con el que más confianza tienen o el que más los conoce. Bien, cada tutor tiene asignado una hora de tutoría con su grupo. Eva, ¿en qué consiste esa hora de tutoría? ¿Para qué sirve? Pues normalmente tratamos efemérides, días claves señalados en el calendario. Esos días nos los va guiando un poco Juan Carlos, el orientador. Nos dice, pues esta semana o la próxima semana se va a tratar este tema, este otro, el 25N, el bullying, técnicas de estudio, etcétera. En el caso de cuarto, porque ya están en el final de la etapa. Hay veces pues que se nos mete alguna temática que haya estado de actualidad, y aunque estaba prevista una, pues ya te digo, se intercala otra porque se ve que o se siente que es más importante en ese momento o en esa semana, ¿vale? Pero suelen ser eso, temáticas que supuestamente son de interés para el alumno o le tienen que hacer reflexionar sobre cualquier tema en cuestión. Esto es algo que Eva ha mencionado que es muy importante, y es que hay una planificación, hay una programación, Juan Carlos, y esto es algo que mucha gente no sabe. Esa planificación que se hace de las horas de tutoría, ¿qué temas se abordan? ¿Qué se tiene en cuenta? Vale, pues esta planificación se hace al inicio del curso, cuando se aprueban los documentos del centro, y se hace en base a una detección de necesidades a nivel alumno y a nivel, sobre todo, también familia e intereses de aspectos sociales redundantes. Por ejemplo, en los tiempos en los que estamos, el tema de la salud mental es súper importante, y desde hace unos años para acá las tutorías pues han tenido que nutrirse mucho de actividades en cuanto a la salud mental.
tema de prevención del acoso, ciberacoso, utilización de TICs de manera adecuada. Ahora en cuarto empezamos el próximo trimestre tema de orientación académica y profesional. En fin, son cuestiones que los profesores tienen que abordar. Yo sé que muchas veces es complicado, pero son cuestiones que el alumnado necesita como apoyo, aparte de todo lo curricular que se da en un centro, ¿no? Y ese apoyo, si tenemos una planificación de las horas de tutoría, ¿esto es algo estático o puede ir variando? No, esto en todos los documentos, todos los años se recoge que esta programación tiene que ser flexible. De hecho, como ha dicho la compañera Eva anteriormente, en muchas ocasiones se modifica porque al final hay que adaptarse a las circunstancias del propio grupo y del alumnado, ¿no? En ese momento. ¿Cómo crees que se fomenta la cohesión de los grupos, que es muy importante de la hora de tutoría, Juan Carlos? Pues al principio de todos los años, al principio de curso, hacemos unas sesiones de dinámica de cohesión. Los tutores tienen disponible estas dinámicas de cohesión a su disposición para todo el curso, y cuando se detecta alguna incidencia en este aspecto, pues se interviene de la manera más adecuada posible. Así que muchas veces no es fácil, pero bueno. Otra labor asociada a los tutores es la comunicación con la familia, que no siempre tiene por qué ser fácil. Pablo, ¿qué trato o qué tareas tienes tú en relación a la familia del alumnado? Bueno, yo creo que es muy importante no solo tratar con el alumnado, sino también con la familia, porque al final es el punto de referencia, ¿no?, donde ese alumno pues crece, y es súper importante tener ese vínculo también con la familia. Yo creo que es una tarea también complicada, porque muchas veces hay familias que no aceptan las medidas que se toman, o no entienden las medidas que se toman con su hijo, y muchas veces es difícil, pero sí que es verdad que en la mayoría de casos pues la familia responde y trabaja conjuntamente con el centro. Los niños le tienen mucho miedo a las tutorías, a que el tutor le pida tutoría al padre. Eva, ¿tendrían que tenerle miedo? ¿Qué es esto de reunirse tanto con la familia? ¿Solamente hablamos de temas que son nocivos para el alumnado? No. A ver, cuando mucho miedo, muy poca vergüenza, como se suele decir, ¿no? Le tienen miedo y ellos sabrán por qué, porque normalmente tú no le tendrías que tener miedo si has tenido una buena actitud durante el curso o durante ese trimestre. Pero sí que es cierto que las notas es como el punto de mira para los padres, ¿no? Si el niño tiene buenas notas, es que está yendo bien. Entonces, y se nota cuando tú has pedido la tutoría a un padre o una madre, que el niño ya ha sido informado de eso, porque viene muy suavito esos días previos a que quedes con los padres. Y bueno, ya está, básicamente lo que se habla es de las calificaciones que le ha puesto cada profesor en cada materia, de la actitud que tiene el alumno, la predisposición en clase y poco más, cualquier cosa que quiera comentar el padre, alguna dificultad del niño o de la niña, cosas que quiera que sepamos los profesores para que estemos al tanto. Juan Carlos, tú como orientador, ¿hasta qué punto crees que son importantes estas horas de reunión? ¿Y por qué es importante que exista una colaboración entre las familias y los tutores y todo el profesorado? A ver, yo en todas las reuniones que tenemos al principio de curso con la familia, sobre todo que viene del alumnado que viene de sexto a primero, comento lo mismo. Esto es un trabajo en equipo. Entonces, si las medidas que tomamos no van de la mano con unas medidas en casa y un apoyo de la familia, esto no sirve para nada. Entonces la comunicación y la coordinación es principal, vital. Y un poco para concluir, Pablo, ¿cómo crees que te aporta a ti ser tutor de un grupo? Hombre, yo soy sincero, yo creo que es un trabajo añadido, pero yo creo que también es satisfactorio y gratificante, porque al final le estás guiando el proceso de aprendizaje, bueno, no solo de aprendizaje, sino educativo del alumno, y verlo crecer también yo lo considero gratificante. ¿Qué es estresante? Pues sí, porque al final un tutor tiene que hacer muchas cosas, muchos informes, y más en la burocracia que estamos inmersos, pero yo creo que tiene su parte positiva, y es el verlo crecer, ver cómo cambian muchas veces sus actitudes, ¿no?, rectificar, y a mí por lo menos me llena de emoción y de gratitud. Cierto es que la burocracia detrás no se suele ver. Eva, ¿tú qué le añadirías a lo que ha dicho Pablo? En cuanto a lo que a mí me aporta la acción tutorial, ¿no?
yo me siento útil, porque es como que tienen, como yo les suelo decir a ellos, parece que soy vuestra madre aquí en el centro, ¿no? Entonces me gusta sentir que cualquier cosa me lo comunican, ¿no? No siempre ocurre así, hay niños que son muy tímidos, más introvertidos, pero eso de sentirte que cualquier problema acuden a ti, pues es gratificante. Entonces al final encuentras su puntillo positivo a lo de ser tutora, porque el contacto humano al final es lo más importante. Pues os agradezco mucho todo lo que habéis contribuido. Gracias. Gracias. Bueno, y como siempre vamos a buscar también una experiencia en primera persona, y aquí están nuestros protagonistas, que son los alumnos, y para ello hemos cogido a Miguel de tercero de ESO, a Alba de cuarto de ESO y a Ale de primero de ESO. Vamos a preguntar una serie de cuestiones relacionadas con qué significa eso de tener un tutor y tener una tutoría. Miguel, ¿en qué cambia tu trato con un profesor ordinario, un profesor que te da clase, y tu profesor tutor, desde tu experiencia? Pues al tener un profesor tutor tengo más tiempo con esa persona, ese profesor, y tengo mucha más confianza con él de la que tendría con cualquier otro que no me diera tutoría. Confianza, qué interesante, Alba. ¿En qué se materializa esa confianza? O sea, ¿es que automáticamente cuando tienes un tutor o tutora ya le cuentas todos tus secretos? ¿O por qué es importante hablar con él o con ella? Porque pienso que esa persona, ese profesor, te transmite lo que otro profesor no te transmite. Evidentemente, cuando tú estás dentro de tu clase, tienes ese profesor que te apoya y que tiene una manera de ver las cosas que a lo mejor puede congeniar con lo que tú piensas y tu pensamiento crítico. Ale, cuando llegan los niños de primaria nos dicen mucho que en primaria pues estaban siempre con su tutor o con su tutora, que los tenían siempre en clase y que podían estar mucho en contacto con él. Y en secundaria es cierto que a lo mejor ves a tu tutor 2, 3, 4 veces máximo a la semana. ¿Notas que aquí tu tutor no está encima de ti o eso es algo que se inventan los niños? Yo creo que igualmente está encima de ti, porque como tenemos una hora solo para hablar de eso, siempre estar atento de ti. Ha mencionado Ale la sesión de tutoría. Miguel, ¿qué haces tú en la sesión, o qué hacéis en la sesión de tutoría? En la sesión de tutoría solemos hacer los ejercicios que nos envía el orientador a hacer, y si tenemos tiempo libre o nos sobra, hablamos de cómo funciona la clase últimamente y los problemas que están habiendo. Ha mencionado Miguel que hacéis actividades que manda el orientador, Alba. ¿Qué temas se tratan en ella? O sea, ¿es una materia más que después tenéis exámenes? No, yo pienso que esas actividades lo que hacen es ayudarte a la hora de evolucionar como persona, tanto individual como grupalmente. Cuando tú estás en un grupo, te ayuda a ver los puntos positivos y negativos de cada persona y a agruparlos en uno mismo. Diríamos que eso son actividades de cohesión grupal. Ale, ¿la tutoría no está contenta con un profe o no está contenta con un examen? ¿Cómo sirve el trato con el tutor para resolver un problema así? ¿Hacéis alguna actividad con respecto a autoevaluaros o evaluar el trabajo de los profes? ¿Sirve ese tutor como un puente entre vosotros y los otros profesores? ¿Cómo y cómo lo hacéis? Pues yo creo que los alumnos no tienen tanta confianza para decirle las cosas a un profesor, sino que necesitan a un medio. Muy bien, muy bien. Miguel, ¿qué otros temas, qué otros valores habéis tratado en tutoría? Que te acuerdes ahora mismo. Pues el más importante hasta ahora creo que ha sido sobre el acoso y sobre la actividad de hacer un cuerpo y escribir frases o palabras que se suelen decir para insultar a alguien. O sea, que habéis tratado ahí, si no me equivoco, ha sido el maltrato contra las mujeres, ¿no? Sí, en general. ¿Habéis tratado otros valores en clase, Alba? El bullying, el suicidio y temas así que pueden afectarnos a los adolescentes en esta etapa que tenemos de sobrepensar y de no saber cómo solucionar nuestros problemas. Ale, esa clase de tutoría no tiene examen, no tiene tampoco una nota. Entonces, ¿tú crees que tus compañeros y tú os lo tomáis en serio? ¿Crees que esas sesiones de tutoría son importantes? Yo creo que son importantes porque se tratan cosas que son necesarias. Muy bien, muy bien, muy bien.
Pues nada, esa ha sido la experiencia de nuestros alumnos con sus tutores y sus tutorías. Muchas gracias a los tres. No, nada.